Bueno, amigos, voy a hacer un arrocito negro. Vamos a ver si me sale negro, Brice. Vamos a ver, mira. Aquí está la vallita preparada en su aceite. El tomate tinturado. ¿Dónde está eso? Tomate tinturado. El arrocito. Cebollita. La mezcla esa que he comprado. En el mismo lado que he comprado el caldo de pescado, sal, bueno, el pimentón y aquí un vaso, que le conozco un vaso de agua con una pastilla de pescado, ¿vale? Y la tinta de calamar, ¿vale? De calamar de sepia con escorins, ven, hasta luego, a ver cómo me sale. Vamos a echarle el aceite caliente, pues echarle la cebollita, la cebolla, para que se vaya sofriendo, ¿vale? Muy bien. Bueno, hemos sofrito la cebolla un poco, la cebolla un poco, ahora el tomate. Ahí con una hoja de triturado que le he puesto, ¿vale? Dale, vamos a dar la vuelta a casa. Bueno, ahora ya hemos sofrito el tomate con la cebolla, ¿vale? Ya no vamos a poner una cucharada de pimentón, ¿vale? Vamos a darle a removerlo para que no se nos queme. Y ahora, una vez removido el pimentón, quitamos la mezcla esa y tan congelada que tan al fin tendremos a nuestro video que solo veréis. Venga. Bueno, la mezcla esa que yo que tan nada que poner 450 gramos. No sé si se ve, ¿vale? Pues nada, pues escurrido pesa 350. Entonces vais. Wait, venga, hello. Bueno, ahora vamos a sofreír la tinta y dice que sofreírla, que si no, que es tóxica. Bueno, y ahora después de haber sofrito la tinta, ahora voy a sofreír el arroz un poquito. Yo particularmente lo vendí. No sé si se apreció o no, pero a mí me gusta hacerlo así, bueno, las punteditas. Bueno, ahora una vez ya pintado el arroz de negro, voy a echarle le voy a echar la pastilla esa que tengo de disfruta de pescado, y le añadiré también esto, de pescado también. Bueno, estoy ya echando un poco. Bueno, y una cosa a deciros que yo no estoy haciendo todo a fuego lento. A fuego lento, ya, algo cuando ver meterlo yo. Ver un poquito para empezar bien. Y ahora empieza ya a hervir. Ahora bajo el fuego otro poquito más. Y ya bueno, venga. Ahora me pongo después otra vez, chao. Bueno, ahora, que nada, lo traigo. Y vamos a ver si con la mano izquierda puedo. Te toca. Esto ya le queda poquito. En la pinta. Ya le queda poco. Bueno, ahora ya está sonando ahí como un grupo rodea. Ahora no, ya está de nuevo el rato. Ahora lo voy a bajar y lo voy a dejar reposar un ratito por ahí si tiene que hacer. Venga, lo digo como ha quedado. Hasta luego.